Bienvenidos a una nueva edición de Mystic Bet Picks para lo que será este UFC 314. Recuerden que si les gusta este contenido y quieren seguir viendo estos análisis a mayor profundidad, darle like a este video y suscribirse a esta página. Iniciamos. Las acciones comenzarán con la pelea entre el ucraniano Nikita Krylov contra el estadounidense Dominic Reyes. Krylov, en su segunda pasada por UFC desde el año 2018 hasta la fecha, tiene un récord de 5 victorias y 4 derrotas, teniendo un récord actual con 3 victorias consecutivas ante Gustafsson, Oezdemir y Spann. Mientras que Dominic Reyes viene reencontrándose con la victoria, con 2 victorias consecutivas ante Dustin Jacoby y Anthony Smith, luego de haber tenido una muy mala racha que comenzó el año 2020 enfrentándose a Jon Jones y perdiendo hasta Ryan Spann el año 2022. Krylov tiene 30 victorias en su haber, muchas de ellas las más notables fuera de UFC. Dentro de las más notables dentro de UFC podríamos tener en cuenta a Alexander Gustafsson, que creo que hasta ahora ha sido la mejor performance que ha tenido al noquearlo, Johnny Walker y Ovin St. Brooks. Ninguno dentro de los más potentes dentro de UFC, perdiendo contra parte de la gran gama que ha tenido y tuvo la división, Alen Magomed Ankalaev, Glover Teixeira, Jan Blachowicz, entre otros. Creo que parte de aquel récord de 5-4 que tiene en esta segunda pasada de UFC se da un poco un estilo no tan concreto, un estilo no tan potente en ninguna de las áreas. Sí siento que es un peleador que tiene muy buenos scramble y muy buenos intentos de sometimiento, pero ante Ryan Spam creo que fueron demasiados los intentos como para poder hablar de un peleador potente dentro de lo que es el juego del grappling. Ryan Spann logra meterlo en un triángulo luego de ya de 4 o 5 minutos de scrambles y con ya demasiada fatiga acumulada para los pesos que son y logra someterlo. Creo que dentro de la pelea contra Gustafsson también logró ese knockout debido a que ya Gustafsson en el año 2022 ya no era el Gustafsson que peleó en algún momento con Jon Jones y ya estaba mucho más propenso a poder ser noqueado ante un peleador un poco más joven. Por otra parte, en ese sentido de la solidez, Dominic Reyes, a pesar del mal momento que tuvo, es un peleador bastante sólido. Así lo demostró en su camino hacia la pelea por título que tuvo contra Jon Jones, lo que tuvo que ganar para poder pelear con Jon Jones y la misma pelea contra Jon Jones, que muchos creen que fue que ganó. Ahora no hay que perder el hecho y la cuenta de que las derrotas consecutivas que tuvo fue entre Jan Blachowicz, ex campeón, Prochaska, ex campeón, y un Ryan Spann que en ese momento estaba bastante potente dentro de la división. Y luego sus victorias consecutivas, la más notable ante Anthony Smith y Dustin Jacoby, uno por Gran Pound y otro por golpes. Entonces creo que a pesar de esa mala racha que tuvo Dominic Reyes en su momento, con 35 años, creo que es un peleador más sólido que Nikita Krylov, con victorias más contundentes, poder de lucha, poder de knockout y que posiblemente está volviendo a un buen momento. Es entonces para mí Dominic Reyes el ganador de esta pelea dentro de mis picks. En la segunda pelea del main card estaremos viendo el debut finalmente de Patricio Pitbull Freire en UFC. Peleador que llega con 37 años, una larga carrera sobre todo en Bellator y que viene a demostrar que todavía tiene para poder pelear en el más alto nivel, en este caso en UFC. ¿Quién le dará la bienvenida? El mexicano Jair Pantera Rodríguez. Voy a arrancar primero con el debutante Patricio Pitbull Freire, un peleador de 37 años que está en el, más o menos en el final de su carrera, una larga y dilatada trayectoria en Bellator, campeonatos ganados, disputa por otros títulos como el cinturón de la 135, pero principalmente se desempeñó toda su carrera como un peso pluma. Victorias notables, AJ McKee, Michael Chandler, Juan Archuleta, Pat Curran en los inicios, y también derrotas ante Benson Henderson, Daniel Strauss, AJ McKee también, y últimamente Sergio Pettis cuando peleó por el título Bantamweight. Eh, un peleador completo, un peleador capaz de noquear, un peleador capaz de someter, pequeño para la división, pero que aún así todo ha tenido grandes logros en lo que vendría siendo ante los ojos del mundo en el nivel B del MMA, Bellator, PFL, Rising, y que ahora viene a demostrar el calibre que tiene en UFC. Por otra parte,
Pantera Rodríguez, un peleador que hizo su debut del 2014, un peleador que ha ido ascendiendo de a poco en cuanto a nivel de peleas que le ha tocado, cayendo ante niveles un poquito más altos como fue en su momento Frankie Edgar, después Max Holloway, Volkanovski y Ortega finalmente. Un peleador que ha tenido que ir superándose en el transcurso de su carrera. Peleador que todavía no logra, a pesar de tener 32 años, lo cual es como una dualidad, porque si bien tiene 32 años, todavía tiene un montón más, pero que todavía no se logra concretar en la cima. Fue campeón interino al ganarle a George Emmett. Sin embargo, las veces que ha tenido oportunidades claras de más o menos concretar algún título como tal o mantenerse en un top de la división, ha caído. Un peleador bastante fiel a su estilo, creo que ha sido un peleador que se ha mantenido bajo los mismos parámetros de lo que hace. Un striker nato, un striker patea durísimo, muy versátil, obviamente desde la versatilidad del Valle Flow. Un peleador que también ha caído reiteradamente por los mismos conceptos de lucha, presión, jiu-jitsu, sobre todo la última pelea entre Brian Ortega, que realmente se le escapó de las manos. Y quisiera añadir el punto más álgido del cual ha sido el detonante de su carrera a la hora de perder. Y es el aspecto mental. Un peleador que cuando no se halla o se le revierte un poco la situación, sucumbe ante el rival. Entonces creo que es una pelea interesante porque hay aspectos que son un poquito ajenos a lo que puede pasar en la pelea en sí, a lo técnico, y que tiene que ver un poco más con un poco de aspectos que están por fuera, el mental, la edad, el lidiar con la presión. Creo que si bien a pesar del aspecto mental que muchas veces le juega en contra a Jair Rodríguez y de las dos derrotas consecutivas que viene, que no es menor decir que que perdió ante Alexander Volkanovski y ante Brian Ortega, peleadores top de la división, creo que le doy el voto de confianza, principalmente porque es un peleador que por lo que hace, por la versatilidad de las patadas, la edad que tiene, la seguidilla de peleadores de alto nivel a los que ha enfrentado. Creo que le puede hacer mucho daño a Patricio Pitbull. Principalmente me quedo con la pelea de Josh Emmett, un peleador más o menos similar a Patricio Pitbull, un peleador que va mucho a cortar la distancia, a golpear duro, a luchar. Creo que en ese sentido se le acomoda mucho más a Pantera Rodríguez, que mantiene la distancia, muy efectivo con las patadas, con los golpes de salida, con los ángulos. Y creo que no es menor un peleador de 32 años que ha estado en UFC durante muchos años, 10 años ya prácticamente, contra un peleador de 37 años en Patricio Pitbull, que no ha sentido ese nivel, ese cambio de nivel de UFC y que ya viene en lo que naturalmente ocurre a los peleadores que con 37 años ya están en la bajada de su carrera. Entonces, creo que me quedo con Jay Rodríguez por un 60-40. En la tercera pelea, un muy interesante encuentro, bastante bullado por cómo han sido las conferencias de prensa. Bryce Mitchell, con todo lo polémico que ha sido en este último tiempo, ante el ascendente, brutal y ya más o menos perfilado a una escena titular en el corto tiempo, John Silva. Comenzaré primero con Bryce Mitchell, un peleador que como tal debutó en el 2018 en UFC, tuvo un paso previo por el The Ultimate Fighter, pero ha sido un peleador que ha ido gradualmente ascendiendo en UFC, tuvo buenas performances, ganándose un bonos de la noche por aquel twister que todos recordamos. Y principalmente me quedo antes de su pelea contra Topuria, una gran victoria que tuvo contra Edson Barbosa, una pelea que más o menos puede ser un poco similar a lo que va a enfrentar ahora, donde le impuso al brasileño un estilo de grappling, un estilo Khabib. Logró ganarle a Edson Barbosa por decisión unánime y pasar por alto el hecho de que Barbosa era un mejor striker y mucho más letal que él en aquel momento. Luego pelea contra Ilia Topuria, todos sabemos que en aquella pelea terminó perdiendo por sometimiento ante el ex ahora campeón de la división. Una pelea que también fue interesante porque Bryce Mitchell pudo hacer bastante para lo que muchos esperaban ante Topuria. Logró derribarlo, logró conectarlo en cierta medida y en ciertos momentos a Topuria. Y en aquella pelea, aparte de perder por ser superior Topuria en todos los aspectos, también fue interesante ver un poco lo quebrado que estaba mentalmente Mitchell en aquella pelea a recibir el daño de Ilia Topuria. Peleador bastante potente, con ese poder de knockout que
tiene John Silva también. Luego vuelve a ganar con Dan H. Y vuelve a perder contra Josh Emmett, otro peleador bastante duro, otro peleador con gran poder de knockout, para volver ante Kron Gracie, que ha sido un peleador bastante bajo en cuanto a nivel en UFC. No por ello es un peleador que hay que denostar por las derrotas que ha tenido. No hay que olvidar que Josh Emmett y Topuria son parte de la elite de la división de las 145 libras, así que no es alguien a quien descartar como ganador en ninguna pelea. Bastante peligroso luchando y en el grappling sometiendo. Un peleador que tiene un striking dirigido a eso. No es un gran golpeador, no es un peleador tan versátil, pero a la larga, en una pelea que se puede ir a la decisión, es bastante efectivo. John Silva, rival de Bryce Mitchell, en cambio es un peleador parte de la nueva era de peleadores brasileños, de este nuevo aire que vienen a hacer un poco el recambio de los peleadores clásicos de Brasil que teníamos por costumbre ver. Peleadores que eran muy agresivos y como enfoque principal ese Muay Thai destructor. De la mano de los Fighting Nerds ha habido una nueva revolución un poco en cuanto al striking. Peleadores bastante agresivos, pero a la misma vez bastante técnicos, elusivos, dinámicos, versátiles, capaces de noquear pateando, golpeando, capaces de luchar, capaces de intercambiar scrambles. John Silva es todo eso. John Silva es un peleador que con las 3 peleas que tiene en UFC ha logrado marcar una vara de agresividad, de eficacia. Es un peleador bastante peligroso y que viene en ascenso, muy, muy, muy en ascenso en UFC. Las manos son la principal carta de knockout que tiene John Silva. No es menor que dentro de sus victorias por knockout estén Charles Jourdain, un peleador muy bueno, muy ascendente en esa categoría, muy técnico, y también Drew Dober, un peleador que si bien ha sido más o menos ambivalente en la división de las 155, es un peleador más grande que John Silva y aún así todo, John Silva logró destruirlo prácticamente en aquella pelea donde John Silva sube a 155 y su última victoria también por nocaut ante Melzik. Si bien, como dije antes, Bryce Mitchell no es un peleador al cual descartar del todo como ganador en una pelea, creo que esta es la tercera pelea que le toca a Bryce Mitchell que conlleva a lo mismo, a lo cual al parecer le juega muy en contra, que son peleadores bastante agresivos, eficaces, eficientes y que tienen el poder de knockout que él no puede sobrellevar. Si bien es interesante esa pelea que le gana a Barbosa, Barbosa no es un peleador en general que sea tan agresivo, sino que es un peleador de ir de a poco destruyendo a los rivales. En cambio, John Silva, Topuria y Josh Emmett son peleadores que sí tienen ese poder de knockout de inmediato. Creo que lamentablemente Bryce tiene que meterse un poco en los intercambios para poder derribar. Cuando derriba desde afuera no es muy convincente, no se logra meter bien a los tiempos. Entonces sí o sí tiene que arriesgarse. Y en ese sentido creo que John Silva, cualquier intercambio que tenga con Bryce Mitchell, va a ser el que va a salir ganando. Creo que puede ser otro knockout para John Silva, otro knockout para Bryce Mitchell. Creo que en esta pelea estoy en un 70% u 80% con John Silva. Y creo que la posibilidad de que Bryce Mitchell pueda ganar es amarrando una pelea que tiene que ser muy física, logrando moverse para atrás en todo momento y llevándolo a luchar, que es lo principal que puede hacer Bryce Mitchell en este caso. Pero mi picks para esta pelea es John Silva, quizás hasta por un knockout en el primer round. En la pelea coestelar estará Michael Chandler enfrentándose a Paddy Pimblett, probablemente en una pelea más importante para Paddy Pimblett que para Michael Chandler, porque para Paddy Pimblett significaría ya entrar más o menos en el ranking de los 5 principales de la división y quizás a una eventual pelea por título. El peleador de origen inglés fue contratado el año 2021 desde Cage Warrior UFC y desde entonces ha logrado cosechar 6 victorias consecutivas, siendo la más notable ante Tony Ferguson y King Green, que vendrían siendo las últimas dos. Y es un peleador que ha sido bastante criticado en el último tiempo, porque a pesar del hype que traía, ha tenido presentaciones un poco
deslucidas dentro del UFC. Especialistas y fans han criticado el striking de Paddy Pimblett en el último tiempo debido a que es un peleador que recibe bastante daño, pero que a pesar de todo sigue hacia adelante, y también por presentaciones bastante deslucidas ante Jared Gordon, el cual muchos piensan que perdió, y ante Tony Ferguson, un peleador en picada que no logró finalizarlo durante su combate. A pesar, y son críticos, de ser un peleador con bastante hype por lo que hizo fuera de UFC, y quienes muchos, antes de que entrara a UFC, lo catalogaban como un próximo campeón o un aspirante al título. También criticado es su rival, Michael Chandler, quien debutó el año 2021 de manera muy positiva en UFC, ganando a Dan Hooker por nocaut, pero que luego de aquella victoria ha tenido un paso bastante cabizbajo en UFC, cosechando 2 victorias y 4 derrotas. La principal crítica que se le ha hecho a Michael Chandler desde que está en UFC ha sido que solamente le ha podido ganar a peleadores tan irregulares como él, como en este caso Tony Ferguson y Dan Hooker, y también porque se le han escapado victorias que pudo haber tenido frente a Dustin Poirier, Justin Gaethje y Charles Oliveira, por preferir mucho más realizar el show para las personas y ganar un bono, si es que el caso, antes de lograr ganar la pelea y lograr asegurar la victoria. Hablamos netamente de la pelea, de esta pelea. Creo que Michael Chandler tiene todo para ganar dentro del primer round y parte del segundo. La fuerza, la explosividad y el poder de knockout. Y Paddy Pimblett tiene todo para poder ser afectado durante el primer round y parte del segundo. Sin embargo, ha sido capaz de aguantar muchas ocasiones de knockout y golpes que le han dado sus rivales y a la larga terminar ganando. En aquel sentido, si bien los rounds van favoreciendo a Paddy Pimblett, creo que a Michael Chandler le van perjudicando, debido al exceso de intencionalidad que tiene de acabar la pelea de manera espectacular, y a la misma vez porque va perdiendo la potencia, el cardio, y va entregando muchos espacios para que el peleador lo finalice, como fue en el caso de Dustin Poirier y Charles Oliveira. Citando a estos últimos, quienes utilizaron un poco más el grappling para poder hacerle daño a Michael Chandler, es Paddy Pimblett, quien tiene, por su trayectoria y por sus victorias dentro de UFC, un mayor nivel de grappling que es muy efectivo a la hora de finalizar. Entonces creo que en este combate a un peleador tan recorrido como Michael Chandler, y que se nota que está un poco en la misión de querer ganar bonos, de ser un peleador espectacular, creo que ese sentido le juega en contra. Pelear contra un peleador como Paddy Pimblett, que no ha sabido sortear la ráfaga del primer round y lograr ganar mediante los rounds se van alargando. Es por eso entonces que con un 70%, creo, un 60%, estoy a favor de Paddy Pimblett. En el evento estelar estará Alexander Volkanovski, queriendo volver a la cima ante un ascendente, contundente y estrella del momento, Diego López, para definir al nuevo campeón de las 145 libras, ya que Ilia Topuria decidió subir a las 155 y dejar el título vacante. Una pelea que puede marcar el inicio de una nueva era en la división de las 145, o plasmar nuevamente la contundencia y el gran reinado que tuvo Alexander Volkanovski antes de retar a Islam Makhachev e intentar ser doble campeón de UFC. Quisiera iniciar con Diego López, un peleador experimentado de 30 años, quien tuvo un inicio en Brasil. Más adelante se mudó a México, donde estuvo compitiendo en ligas locales, en la liga Lux Fight League, una de las más grandes que tiene México. Entre medio, pasos por ligas rusas, un contender fallido, de vuelta a la escena del MMA en Estados Unidos, y finalmente la llegada a UFC tomando una pelea a corto aviso contra Movsar Evloev. Una brillante actuación, lamentablemente no logró ganar, pero a corto aviso logró poner en aprietos a un peleador invicto y que hoy en día se encuentra dentro del top de la división. Un peleador de constante evolución, quien iniciaría como un grappler y luego de su llegada a México y unirse al equipo de Francisco Grasso, logró mejorar bastante su boxeo, siendo una de sus principales armas desde que estaba en UFC, logrando concretar 5 victorias consecutivas. Al inicio de su carrera en UFC, no contando la pelea contra Movsar Evloev, logró ganar 4 peleas consecutivas con peleadores de la media gama de la división de la 145, no de los peleadores que están dentro del top,
pero vendría la gran sorpresa y la contundente actuación que tuvo contra Brian Ortega, ex contendiente al título, destruyéndolo prácticamente tanto en el suelo, en el striking y ganándose la oportunidad para poder pelear ante Volkanovski. Posiblemente llega esta oportunidad para Diego López dentro de lo que sería el inicio de su prime. Como dije, un peleador de 30 años que ha ido evolucionando, mejorando, siendo más contundente y quien se enfrenta ahora posiblemente contra el mejor peleador de aquella división que ha tenido y quien tiene que y va a tener que demostrar mucho más allá de un striking para poder ganarle al ex monarca de la división. De Volkanovski ya no se puede agregar nada más de lo que ya se ha visto en reiteradas ocasiones en su paso en UFC. Un peleador que barrió con toda la división hasta transformarse campeón, destronando al que parecía ser invencible Max Holloway y defendiendo su título 4 veces consecutivas y cayendo recién en el año 2023 ante Islam Makhachev por una decisión que muchos creen que fue un robo, volver a defender su título ante Jair Rodríguez y finalmente perder ante Makhachev en un corto aviso y perder contra Ilia Topuria, aceptando la pelea luego de haber sido noqueado, aceptando esa pelea demasiado rápido, para lo que muchos creen que tuvo que haber sido un descanso antes de haber peleado con el peleador de origen español. Nada más se puede agregar a esas derrotas, solamente decir que ha perdido en 3 ocasiones con lo mejor de lo mejor que hay. Islam Makhachev, el número uno, libra por libra, e Ilia Topuria, quien terminó también ganándole a Max Holloway y ahora subiendo a la 155 y siendo hoy por hoy también uno de los peleadores libra por libra del mundo. Un peleador completísimo, capaz de noquear, de luchar, de someter. Volkanovski ha tenido pruebas que han sido pasadas por él, midiendo cada una de sus habilidades en los aspectos dentro del espectro del MMA. En el grappling, haber sido capaz de contrarrestar el grappling de Brian Ortega en la lucha, siendo capaz de haber contrarrestado la ofensiva de Islam Makhachev en la primera pelea, y también en el striking, habiendo podido derrotar a Max Holloway en varias ocasiones, 3 ocasiones consecutivas, y siendo la más notable la última que tuvo con él en el año 2022, y cayendo ante, bueno, netamente el mejor striking que hay en esa categoría, o que hubo en esa categoría, en Ilia Topuria, contando también el hecho de que venía de un knockout y que estaba haciendo un buen papel antes de que Topuria lograra alcanzarlo con aquella mano derecha el año 2024. El único aspecto que quizás juega hoy en contra para alguien tan completo como Alexander Volkanovski es 2 derrotas consecutivas por nocaut, tener 36 años y quizás ya en el momento de la caída natural de un peleador en cuanto al prime y haber estado casi ya más de un año fuera de actividad. Creo que una de las claves para determinar quién puede ganar en esta pelea pasa netamente por el momento de Volkanovski. Si es que a sus 36 años y luego de 2 knockouts consecutivos puede todavía seguir siendo competitivo para la división, para pelear por un título, para enfrentar a un peleador en ascenso y joven como Diego López. Creo que de eso es lo cual la mayoría está prediciendo quién puede ganar. Creo que en esta oportunidad Volkanovski cuenta con con la chapa del underdog. Diego López ha sido un peleador bastante contundente en sus peleas, pero sin embargo, creo que hay unos par de puntos que son interesantes, que pueden ser claves para Volkanovski y no así para Diego López. Diego López, si bien es un peleador muy bueno a nivel de suelo, creo que siempre ha sido un poco su talón de Aquiles la parte de lucha que Volkanovski tiene muy bien desarrollado, cosa solamente de analizar la pelea contra Islam Makhachev, un peleador que ha ido evolucionando en aquella área, de la mano de Craig Jones, obviamente de su equipo, de haber participado también en programas de entrenamiento en Tailandia. Creo que es un peleador que es mucho más sólido físicamente luchando y a la misma vez mucho más explosivo que Diego López en lo que es en el área del grappling y la lucha. Si bien Diego López tiene un muy buen boxeo de la mano de Francisco Grasso, creo que en el área general del juego, de los ángulos, del desplazamiento, de acortar las distancias, de saber elegir mejor los golpes, creo que Volkanovski tiene una mayor efectividad que Diego López, quien si bien
puede noquear, todavía está, siento yo, en un proceso de maduración de su striking. Es un peleador bastante explosivo, Diego López, bastante efectivo con sus manos, pero no así tan detalladamente pulido como es Volkanovski en este momento. Creo que no se puede pasar por alto el hecho de que Volkanovski haya vencido a nombres tan grandes y tan buenos dentro de la división de la 145 durante todos estos años. No pasar por alto la forma en cual venció a cada uno de ellos y no subestimar a Volkanovski frente a Diego López, que hasta ahora, si bien tiene una muy buena racha y ha sabido ganarse el puesto y el espacio que tiene hoy en día, no ha vencido a nombres tan importantes como lo ha hecho Volkanovski durante estos años. Creo que Diego López tiene la ventaja de los primeros minutos del asalto para poder ser contundente ante Volkanovski, poder noquearlo y a la misma vez exponerle un sometimiento. Pero creo que si la pelea se abre por un tema de experiencia, por un tema de colmillo y, y de saber sortear los 5 rounds, creo que la pelea se hace más favorable para Volkanovski. Si bien la juventud y el hype train están detrás de Diego López, creo que me es difícil apostar en contra de Alexander Volkanovski, quien creo que todavía tiene mucho más que entregar y que es un peleador bastante completo, letal y capaz de poder volver a tener el cinturón de las 145 libras. Por lo tanto, por un porcentaje de un 60-40, apuesto por Alexander Volkanovski para el evento estelar de este UFC 314. Una vez más, muchas gracias por visualizar este video y recuerden que si les gustó este contenido y quieren seguir viendo más, denle seguir en nuestras redes sociales y suscribirse en este canal de YouTube para más contenido de MMA.